Hola pececitos, aquí Dorito al habla desde un lugar desconocido. Sean bienvenidos a este podcast espacial titulado Dorito Talks. Como habrán podido ver en el título, hoy vengo a hablarles del libro de Enoch, un libro que fue parte de la Biblia pero que, debido al rechazo de los creyentes y los religiosos, fue eliminado de esta. Acompáñenme a ver qué misterios rodean esta lectura y por qué hay una teoría conspirativa alrededor de este. Para empezar, despejemos nuestra primera duda. ¿Quién es Enoch? Enoch es un personaje bíblico, séptimo descendiente de Adán y padre de Matusalén, quien, abro comillas, fue el hombre más antiguo de la Biblia, cierro comillas. A la vez, Enoch fue el bisabuelo de Noé, quien fue el hombre al cual Yahvé, o Dios, le dio la facultad y el conocimiento para compartir los mandamientos religiosos cristianos. La importancia de Enoch no radica tanto en sus descendientes o antepasados, sino más bien en su historia con Dios. ¿Cómo es que terminó su vida sin morir, sino que fue llevado al cielo por Dios? O las tareas que le asignó Yahvé que debía cumplir antes de que se lo llevara, de las cuales hablaré más adelante. Teniendo más claro quién es Enoch, surge la siguiente pregunta. ¿Qué es el libro de Enoch? Bien, el libro de Enoch es un texto bíblico con la antigüedad de casi 5.500 años y posee 7 partes. Estas 7 partes fueron alguna vez parte de la Biblia, ya que los antiguos cristianos creían que era parte del canon, pero ya con la reformación de la Biblia, el cristianismo moderno y todas esas cosas que cambiaron ciertas partes de la Biblia, pues se consideró que no era un libro válido ni hacía parte del canon bíblico por diferentes razones. Una de ellas es porque pensaban que el libro no fue escrito por Enoch, ya que los textos dentro de este libro fueron escritos en diferentes épocas. Y también porque pensaban que el contenido de esta lectura era bastante fantasioso, lo cual es un poco extraño, ya que el contenido dentro del libro de Enoch no tiene una descripción muy diferente a otras descripciones que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, solo que aquí había una cercanía más profunda con Dios y algo que ya les explicaré más adelante, ya entenderán a qué me refiero. El caso es que las únicas religiones que aceptan esta parte de la Biblia como un canon son los judíos etíopes y la Iglesia Ortodoxa etíope. De resto, todos creen que este libro es apócrifo, es decir, no hace parte del canon de la Biblia, como ya lo he dicho. Los títulos que componen el libro de Enoch son los siguientes. El libro 1 se conoce como el libro del juicio, que compone del capítulo 1 al capítulo 5 y fue escrito en el año 200 a.C. El segundo libro es el libro de los vigilantes, que se compone del capítulo 6 al 36 y fue escrito en el año 160 a.C. El tercer libro es el libro de las parábolas, que compone el capítulo 37 al 71 y fue escrito en el año 63 a.C. El cuarto libro es el libro del cambio de las luminarias celestiales, que compone el capítulo 72 al 82 y fue escrito en el año 250 al 190 a.C. El quinto libro es el libro de los sueños. El libro de los sueños compone el capítulo 83 al 90 y fue escrito en el año 161 y 125 a.C. El sexto libro es el libro de la carta de Enoch y el Apocalipsis de las semanas. Este compone del capítulo 91 al 105 y fue escrito entre el año 110 y el año 60 a.C. Y por último tenemos el séptimo libro, que se conoce como el libro de los fragmentos. Compone del capítulo 106 al 108 y no se conoce la época en que fue escrito. Se cree
que este es un fragmento más bien del libro de Noé, el cual también está desaparecido y fuera de la Biblia. En estos 7 libros se tratan 4 temas importantes. El primero es la predicción del diluvio, que es un apocalipsis dentro del Antiguo Testamento. El segundo tema importante que trata es la caída de los ángeles que fueron en contra de la ley de Dios. El tercer tema son las visitas al cielo por parte de Enoc y su descripción de estas. Y el cuarto tema son las descripciones de Enoc acerca de la astronomía y cómo esparció sus conocimientos acerca de las estaciones del año a todas las generaciones futuras. Hablamos de predicción del diluvio porque a pesar que Enoc vivió mucho tiempo antes que este suceso ocurriera según la Biblia, claro está, Dios le dio la tarea de avisar a los seres humanos que iba a suceder un apocalipsis debido a que habían tomado muy malas decisiones. Y respecto a las malas decisiones, venimos a hablar de los ángeles caídos. Enoc se refería a los ángeles dentro del libro como los vigilantes. Entonces, este grupo de vigilantes que decidió ir en contra de la ley de Dios, lo hizo porque todos se enamoraron de la belleza de las mujeres humanas. Entonces querían mantener relaciones con ellas. E hicieron un juramento en el que ninguno se echaría para atrás hasta que cumplieran con lo que habían prometido. Es decir, reunirse con mujeres humanas y mantener relaciones y estar con ellas en pareja, pues. Entonces bajan 200 ángeles o vigilantes, como los llama Enoc, guiados por Chemihasa y otros ángeles jefes o muy poderosos, y empiezan a cumplir con su cometido, su juramento. Todos desposaron mujeres humanas y mantuvieron relaciones con ellas, tuvieron hijos con ellas y aparte empezaron a enseñarle a los seres humanos cosas que por alguna razón estaban prohibidas que ellos les enseñaran. De estas, entre comillas, terribles decisiones, existieron 2 problemas. Primero, el nacimiento de hijos de humanas con ángeles, que serían los Nephilims o gigantes, porque eran descritos como seres gigantes. Y el hecho que los seres humanos, gracias a los ángeles, aprendieran cosas como la brujería, la astrología y a hacer armas. El principal problema que nos describen acerca de los Nephilims es que sometieron a la humanidad a cumplir todos sus caprichos, o sea, alimentarlos, vestirlos y darles todas las comodidades posibles. Y cuando la humanidad se le agotó la capa, ya no podían hacerlo, ya no podían mantener más a los Nephilims. Los Nephilims se enojaron y empezaron a destrozarlo todo, a matar animales, a matar humanos y, en fin, destrozaron la tierra, lo cual claramente enojó a Dios. Por otro lado, no estoy muy segura de por qué el hecho que los ángeles les enseñaran cosas a la humanidad fue una razón de enojo para Dios, que es algo que lo enojó aún más que el hecho que existieran los Nephilims. Tal vez podría ser que quería que los seres humanos aprendieran por su cuenta, o podría ser que Dios no quería que la humanidad supiera de esas cosas. Antes de continuar, daré un dato curioso. Hay una parte de la Biblia que se habla de David y Goliat. Goliat era un gigante. O sea, literalmente es descrito como un gigante que fue asesinado con una piedra. Es curioso porque creen que Goliat era un Nefilim. Así que después de todas las cosas que ocurrieron, claramente Dios no estaba feliz y planeó exterminar todo lo que existía en el mundo, porque, claro, no podía
solamente llevarse a los ángeles, tenía que exterminar a la humanidad. Bueno, claro, toda la humanidad ya tenía muchos conocimientos y él decía, oh, no, tienen que aprenderlo solos, o sea, les toca volver a empezar. Muy bien, Dios. Y Enoch cuenta aquí que así es como Dios decide pedirle a sus arcángeles, que son seres celestiales superiores a los ángeles, con más poder, que atraparan a los ángeles caídos, a todos los defractores de su ley, y los encerraran para que vieran morir a todos sus seres queridos. Ok, pero pues Dios no es tan injusto, quiero decir, decidió llamar a Enoch para que le contara a todos los ángeles caídos que iban a ser asesinados, o sea, muy amable de su parte, claro. Por lo que en ese momento Dios envía a los arcángeles a hablar con Enoch para que los acompañe al cielo y directamente hable con Dios. Así que los arcángeles o vigilantes visitan a Enoch y Enoch los describe de una forma un poco peculiar. Habla de ellos como si fueran seres altísimos que se iluminan, que tienen ropajes muy brillantes y caras muy iluminadas que no alcanza a ver tanto por la altura como por la luz que hay reflejada en ellas. Entonces los vigilantes le piden a Enoch que los acompañe para ir a visitar a Dios y pues él acepta. O sea, ¿cómo vas a desconfiar de dos personas luminosas que te quieren llevar a algún lado? Nadie lo haría. Y si la descripción de los ángeles o vigilantes fue peculiar, la descripción del cielo es aún más peculiar. Enoch describe que fue llevado en carrozas de fuego al cielo, pero no eran carrozas en sí de fuego, sino que estaban rodeadas de lenguas de fuego, pero por dentro eran brillantes y frías como el hielo. Enoch dice que cruzó varios cielos en esa carroza de fuego y luego cuando terminó el viaje entró a una carroza un poco más grande, idéntica, pero que según él era el cielo donde estaba Dios. Cuando entró allí se dio cuenta que era igual al anterior pero un poco más grande, que tenía también pisos y techos de hielo, pero que estaba rodeado por lenguas de fuego, y que las personas que vivían ahí eran seres brillantes como los vigilantes, pero que si lo deseaban podían cambiar su forma a humanos. Allí Enoch conoce el paraíso y el infierno. El paraíso lo describe como un lugar esplendoroso, lleno de frutos y un lugar muy tranquilo, y luego describe el infierno como un lugar que le generaba mucha impaciencia, un lugar horrible de solo mirarlo, y que allí serían encerrados los ángeles caídos hasta el juicio final. Después de todo eso, a Enoch le asignan un papel en el cielo, el papel de patriarca del saber, es decir, les dan todo el conocimiento que necesita saber sobre generaciones futuras y le dicen que sea el portador sobre lo que le va a pasar a los vigilantes. O sea, él tenía que ir a decirle a los vigilantes que Dios los iba a destruir. Así que en el cielo Enoch aprende acerca de las estrellas y aprende sobre las estaciones del año, los cambios climáticos y el futuro de la humanidad. Y luego de eso es vuelto a enviar a la Tierra, donde tiene que cumplir con su deber de avisarle a la humanidad lo que está pasando y decirle a los vigilantes que serán pues asesinados, destruidos. Sí. Así que Enoch vuelve a la Tierra, le cuenta a los vigilantes su destino. Ellos le piden que intercedan por ellos ante Dios. Dios no acepta, claramente, y los encierra
Y Enoch le enseña a la humanidad sobre astronomía y el cambio de las estaciones y la palabra de Dios. Ya cuando Dios cree que ha cumplido con su deber, no lo quiere ver morir, así que le dice a Enoch que se lo llevará al cielo. Y después de 300 años de vida, Enoch no muere, pero desaparece en el cielo con Dios. La descripción de cómo desaparece Enoch es bastante curiosa. Se supone que 200 personas lo acompañan a la cima de una montaña y allí lo elevan al cielo, lo cargan y lo elevan al cielo. Y cuando llega Dios, cubre a todas las personas que están ahí de oscuridad, y cuando ya está elevado Enoch, vuelve la luz. Y fin. La teoría dice que Enoch, después de esto, se convirtió en ángel, es decir, el primer y único ser humano que se convierte en un ángel, y que el nombre de este ángel es Metatron, que es un ángel bastante poderoso y posee 365 ojos y 36 alas. También se cree que Metatron en realidad es el diablo, pero pues, según la teoría que estamos siguiendo acá, Metatron es Enoch. Y ahora que conocemos la historia de Enoch, podemos hablar de la teoría conspirativa que nació a partir de esta. Se cree que en realidad lo que Enoch relata en su libro es un encuentro con extraterrestres que le hablaron del futuro y le implantaron conocimientos, una abducción. Para empezar, la forma en que se refería Enoch a los ángeles como los vigilantes es bastante peculiar, teniendo en cuenta que no hay otra referencia parecida o un nombramiento parecido hacia los ángeles en otro segmento de la Biblia. También es bastante curioso cómo describe los carros en los que viajaban estos ángeles, porque los describía como muy parecido a lo que se conoce hoy como una nave espacial, o lo que se cree que es una nave espacial, porque decía que eran de hielo y eran brillantes, y eso podría ser comparado con metal, y las lenguas de fuego se acercan mucho a algunos tipos de motores que se cree que usan las naves espaciales para despegar. También es bastante curioso cómo Enoch describe a los vigilantes como personas que tienen vestiduras luminosas y que son de altísimos, que casi no puede ver sus caras y que pueden decidir cambiar de forma, porque es una descripción respecto a lo de cambiar de forma, es muy parecida a lo que se supone y se cree que hacen los reptilianos. Lo más curioso es que lo del cambio de forma no es algo que solo haya mencionado Enoch. Hay otras partes de la Biblia donde se menciona que los ángeles tienen 300 ojos y 14 alas, pero que cambian de forma para poder comunicarse con los seres humanos y que estos confíen en ellos. Claramente un ser humano va a confiar más fácilmente en alguien que tenga una apariencia hermosa y parecida a la suya que en alguien que tiene una apariencia tan extraña y diferente a la que acostumbra a ver. Y hablando de los Nephilims, que los describe como personas gigantes y que suena un poco raro e irreal, podemos entender que para esa época la gente era de una altura bastante baja. Entonces digamos que si Enoch medía 1,60 y un Nephilim, entre comillas, medía 1,80, podían catalogarlo como un gigante. Tal vez, pues suponiendo que toda la gente era ignorante y que pasando más allá de la altura común podían juzgar a alguien como extraño. Por otro lado, podemos formar un paralelo entre el libro de Enoch y la mitología sumeria. Los sumerios fueron una civilización de la que no se sabe demasiado, pero que se entendía que
tenían muchos conocimientos respecto a la astrología, la astronomía, las matemáticas y la forma como funcionaba el mundo. Los sumerios tenían como dioses a unos seres que llamaban los Anunnakis, que se cree eran seres del espacio exterior que crearon a la humanidad para que trabajara por ellos e hiciera todo lo que ellos no querían hacer. Al igual que Enoch, los sumerios describen que algunos Anunnakis decidieron bajar a la tierra y ayudar a los humanos a obtener más conocimientos de los que deberían haber tenido. Además de esto, y otro paralelismo, es que los sumerios describían a los Anunnakis como seres gigantes, al igual que Enoch describía a los ángeles o vigilantes. Y también se cree que hay una referencia a la tablilla celestial que habla del mito de Su. El mito de Su, dentro de la mitología sumeria, se trata de un Anunnaki que decidió robarse una tablilla llena de información acerca de la humanidad para tener todo el poder sobre ella. Y es como, la descripción de la tablilla de los Anunnakis es muy parecida a la tablilla que se le dio a Enoch para obtener conocimiento. Y se cree también que estas tablillas en general eran más bien como unas computadoras cuánticas que eran capaces de definir el futuro de la humanidad. También se puede ver muy relacionada la historia de Enoch con lo que se cree de las teorías conspirativas acerca de los alienígenas, porque Dios en la historia de Enoch no quiere que los seres humanos obtengan cierto tipo de conocimiento, ya sea por control, ya sea porque desea que los mismos seres humanos aprendan solos. Así como se cree ahora mismo en estos tiempos que no se quiere que la humanidad sepa ciertas cosas respecto a todo, su existencia y quiénes son y cómo están formados. Y bueno, ya para concluir, podemos decir que sea que se crea o no se crea en las teorías conspirativas y en los alienígenas y en todo ese tipo de cosas, podemos darnos cuenta que es curioso cómo un texto tan antiguo podía tener el tipo de información que ahora se cree, explicado de una forma distinta, pero muy parecido a lo que la gente relata sobre sus viajes al espacio, abducciones y cosas así. La primera persona que tuvo una abducción por aliens, llamado Enoch. Eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Síganme en Instagram como @losachuletes y nos escuchamos pronto.